Lo tenemos con los hijos de Elí. Dice que eran hombres que tenían el conocimiento, pero eran impíos. ¿Por qué? Porque la gente, hay un punto que no han entendido ahí. Santo. Que el punto de los hijos de Elí era que desechaban la ofrenda de Jehová. O sea, lo que en ese momento se le estaba dando a Jehová, lo tenían en poco, lo despreciaban, no lo aceptaban. Para él le daban lo mismo. Y también había otra práctica también oculta, que estaban cometiendo adulterio espiritual, como dice la palabra. Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. No olvides compartir este video con más personas para que así también ellos sean edificados. Este es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual y yo sé que usted quedó impactado, gloria a Dios, al ver el intro, gloria al Señor, el tema que vamos a desatar hoy. Por eso le pedimos que se quede ahí conectado para que pueda disfrutar al máximo, gloria al nombre de Jesús, los códigos que van a ser revelados a través de nuestra invitada, la pastora Wendy. Ella ya es de nosotros, gloria al nombre de Jesús. Muchos de ustedes ya la conocen, alabanza al nombre de Cristo, una mujer de guerra, una mujer, gloria al nombre de Jesús, que Dios la ha llamado en esta generación para destronar los tronos satánicos. Amén. Pastora, una vez más, bienvenida. Buenos días. Puede presentarse a esa audiencia, ya la conocen la mayoría, pero gloria a Dios. Muchas bendiciones a todas las audiencias que nos ven. Más que agradecida de estar aquí, bendito sea el Señor. Y hoy vamos a tratar un tema que se ha quedado en el tapete. Ay, santo. Donde muchas personas me lo han pedido. Aleluya. Y como vamos a oír las peticiones de la audiencia, es porque siempre la audiencia se queda con esa hambre y con esa sed. El tema que vamos a tratar en este día se llama las prácticas ocultas, pecaminosas de las maldiciones generacionales. Santo Dios. Gente que me han dicho cuáles son las señales y la práctica donde yo puedo identificar una maldición, pastora, en mi linaje. Usted habló mucho de lo que fueron las raíces, pero esas raíces se quedaron con esas ansias. Traen práctica. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta dónde está el problema de esa práctica que han generado maldiciones en mis generaciones? Porque necesitamos identificarla. Santo, y déjeme decirle que es verdad, para yo reconocer dónde ahí está operando una sombra de maldición, necesito saber el problema o la práctica que la ha generado. Ay, santo. En la primera me voy a dirigir a la audiencia con esta lectura. Sí. En la palabra que está en Jeremías 5:2. Gloria a Dios. La palabra en Jeremías 5:2 dice la palabra, le dijo al pueblo de Israel, ¿por qué sus padres me dejaron a mí? Santo. Se alejaron de a mí. ¿Qué encontraron en mí que se alejaron? Y fueron tras su corazón en cosas vanidosas y vanas. Aleluya. Y viene el Señor, también me da la palabra en Proverbios 12:30 que me dice, hay una generación que parece estar limpia en su propia opinión, pero aún no ha sido limpia de su inmundicia. Santo. Cuando yo veo que el Señor me da esa palabra, lo primero que le digo al Señor, ¿cuáles son esas prácticas pecaminosas que han generado maldición y están generando problemas de maldiciones generacionales que la gente no puede identificar? Las maldiciones generacionales pasan como sombras ocultas que no se conocen. Son sombras que pasan consciente o inconscientemente, que no la podemos detectar. La podemos sentir, podemos sentir los ataques, pero muchas veces sabemos que están ahí porque son situaciones que se dan repetitivamente de una generación a otra. Pero una cosa son las prácticas oculta, pecaminosa, que han operado de generación en generación, que siguen pasando como una sombra desapercibida y nosotros no la podemos identificar. Y de eso se trata hoy, revelar esos códigos espirituales que la audiencia están esperando. Cuando el Señor me da esa palabra en Jeremías, lo primero que yo veo que existen tres prácticas pecaminosas que generan maldiciones generacionales, que son las abominaciones, la impiedad y la iniquidad. Santo. Esas tres prácticas es lo que constituye el pecado.
La palabra pecado viene del griego, donde significa errar, equivocarse, desviarse o esquivar los límites. Algo que se hace consciente o inconscientemente. Para distorsionar o quebrantar la ley o los mandamientos de Dios. Oh, gloria a Dios. Así se llama el pecado en el griego, la palabra pecado. Sí. Pero para generar un pecado tiene que haber una abominación. Santo. Tiene que haber una iniquidad Dios y mío. tiene que haber una impiedad. Wow. Y cuando yo le digo, Señor, háblame de esto y dónde esas prácticas se han generado, que se han seguido repitiendo de generación en generación, una generación presente Sí. y una generación ancestral. Wow. Cuando el Señor me dice, Gloria vete a a Dios. Jeremías 2, le estoy dando cita para que el pueblo se vaya, porque mucha gente me dice, de la cita, de la cita. Aleluya. Óyeme, en Jeremías 2, cuando me habla de prácticas e impiedades que el pueblo cometió y que generaciones las siguen aplicando y han generado esa práctica oculta, siguen generando maldiciones igualitas. Dios mío. Wow. Y mucha gente me dice, pastora, pero ¿cómo nosotros hacemos liberación? No te puedo dar detalles de liberación hasta que no conozca la práctica. Ay. No te puedo dar liberación hasta que no conozca la causa. Wow. No te puedo dar la liberación hasta que no conozca la raíz Así donde es. está operando. Así Si es. no sabemos eso, no podemos saber con qué tipo de maldición o tipo de práctica pecaminosa que está generando una maldición para poder haber la liberación o el rompimiento. Dios mío. Gente que quiere el Aleluya. rompimiento, pero por eso es que vamos a revelar estos códigos. Amén. Dice la palabra en Jeremías que lo primero que el pueblo hizo fue que generó práctica de contaminaciones Oh, gloria a e Dios. impurezas e Amaya impiedades. lema, Aleluya, gracias a Dios. Dios mío. Padre. Esas prácticas de contaminaciones e impurezas que detalla Jeremías 2, que detalla Jeremías 4, que detalla Jeremías 6, Santo. dice que el pueblo erró. ¿Pero en qué erró? Dice que el pueblo erró en engaños. ¿En Wow. cuáles engaños? Santo. Dice que el pueblo comenzó a hacer adulterio espiritual 1. Wow. Gloria a Dios. Dice que el pueblo cometió adulterio yéndose tras dioses falsos que no le ofrecieron nada. Comenzaron a levantar situaciones de idolatría. Generaciones que están levantando situaciones de idolatría, prácticas ocultas, Sí. que son prácticas pecaminosas que generan maldiciones generacionales. Dios mío. Pero ¿cuáles fueron esas prácticas que el pueblo generó? Dice la palabra en Jeremías 2:3, me parece, que dice que el pueblo, por cada ciudad que hizo, levantó un altar de Baal. Ay, santo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que en familias se han levantado por cada familia, Wow. por cada miembro, se ha levantado que situaciones de idolatría, de Santo, adoración, aleluya. que han generado práctica pecaminosa por ocultismo. Así El es. ocultismo es una práctica de ocultismo, de contaminación e impureza Santo. que genera una maldición generacional. Wow. Pero esas prácticas llevaron al pueblo a errar tan fuerte que se llenaron de abominaciones. ¿Cuáles fueron esas abominaciones? Perversidad del corazón, Santo. altivez de corazón, Dios mío. soberbia. Wow. No escucharon, no entendieron. Dice la palabra en Jeremías 3:1-2 que el pueblo adulteró y se olvidó Gloria a del Dios. Padre Celestial, Gloria a aquel Dios. que era su esposo, y erró en un camino de fornicación y adulterio. Santo. Aleluya. Entonces, aquellas prácticas generacionales generaron una línea genética de pecado familiar. Sí. También dice en Jeremías 2 que el pueblo le pasó algo también. Gloria a Dios. El pueblo se hizo de famas y se hizo de gloria bajo engaño, distorsionando el derecho de ¿qué? De la viuda, Santo del Dios. huérfano. Se hizo también cohecho, Aleluya. abominaciones, perversidades contra Jehová. Dice que el pueblo comenzó a errar, pero lo más que me sorprende es que dice la palabra que Israel erró, pero que también la hermana Judá la persiguió. Wow. Cuando el Señor me revela ese código, dice, generaciones que han seguido, pero otras generaciones la han seguido y no se han Santo. detenido. Dios mío, Padre. ¿Qué está sucediendo? Gente que me ha preguntado, yo quiero saber cuáles son esas prácticas, necesito Oh, que, gloria a pastor, Dios. usted la identifique.
Estamos luchando Lucha. con maldiciones generacionales donde necesitamos que esa práctica se les sea revelada. ¿Cómo identificarla? Hay una palabra en Proverbios 6, 16, 6, 9 que me dice, 6 cosas aborrece Jehová y unas 7 abomina. Santo. La altivez de corazón, Gloria a Dios. el corazón que maquina pensamiento de iniquidad, Gloria a el Dios. hermano que hace errar al otro hermano, genera discordia. Sí. Óigame, el pensamiento inicuo, Wow, gloria a Dios. aquel que se apresura, los pies apresurosos a armar, Santo. que son prácticas de abominaciones y de impiedades que generan maldiciones generacionales. Santo, Y como el aleluya. pueblo me dirá, generaciones y linaje familiar que han practicado esa práctica Oh, gloria y a Dios. siguen generando maldiciones generacionales. Wow. Y gente, ¿cómo saben? Dirán, y que pastora, pero ¿cómo nosotros sabemos que esa práctica? Porque las señales de las maldiciones te lo dice. Ay, santo. Esas son prácticas que están guardadas en los armarios generacionales. Dios mío, Y usted Padre. me preguntará qué son los armarios generacionales. Son aquellas cosas que están engavetadas y ocultas, que no se sacan a la luz. Aleluya. Yo tengo un caso, un testimonio de una persona. Ella me decía, pastora, yo necesito que usted ore por mí, porque siempre tengo un dolor de estómago. Wow. Me decía la persona, siempre tengo úlceras, siempre tengo gastritis. Cuando me le digo al Espíritu Santo, el único que te puede revelar las prácticas pecaminosas de las maldiciones generacionales, le voy a decir un dato, es el Espíritu Santo. Amén. Dice que Él es que se encarga de revelarnos todas las cosas Amén. que están ocultas. Así es. Cuando digo yo, Espíritu Santo, yo necesito que tú me reveles la raíz, porque si ella me está diciendo que es repetitivo, Sí. yo entendí que era un ataque de una práctica por Santo. una maldición generacional. Dios Pero mío. cuando estoy, le digo a la joven, déjame pedirle la dirección al Espíritu Santo. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo me dice, ¿tú sabes de dónde viene el problema? De lo que ella está haciendo en la cafetería donde ella trabaja. Santo. Le digo yo, pero dime, Gloria háblame a la Dios. verdad, Espíritu Santo, porque no te estoy entendiendo. Me dice que la persona trabajaba en una cafetería y a trabajar en la cafetería usaba negocio ilícito, o sea, para devolver, cuando le devolvía a las personas que compraba, Sí. lo que hacía era que se quedaban dinero. Y el Señor me dijo, esa práctica está generando un problema en su estómago. Dios ¿Por qué? Porque ella vende comida, entonces le estoy dando en el estómago. Dios mío. Óigame cómo un simple hecho, varón, puede generar una maldición generacional. Si yo le busco a la persona lo que significa la palabra maldición, estamos hablando de lo que es anatema. Las anatemas es una desviación, algo que quebranta, que genera la ira de Dios y que se establece generando una situación de ira y de rechazo hacia Dios. Sí. Un ejemplo de esto lo tenemos en la palabra. Cuando Fini, en la palabra del número 25, dice que estaba él ahí. Sí. Y llega un momento que cuando él está en Moisés, el pueblo está pasando por un problema de mortandad. Gloria a Dios. Y en el problema de mortandad dice Fini que ve un varón que pasa una mujer de los hijos de Moabita. Sí. Mientras el pueblo estaba pasando una situación, aquel varón pasó como muy de preocupado, como que Santo. si nada hubiera pasado. Y dice un momento que Fini se llenó de ira y tanto y tomó una lanza y lanció a Wow. aquel hombre. Gloria a O Dios. sea, y dice la palabra que Fini detuvo Santo. el mar. Aleluya. En ese momento había una anatema, una maldición de una situación que estaba generando Gloria a Dios. un rechazo y la ira de Dios en ese momento. Muy fuerte. Otra palabra que podemos ver, ¿qué otra práctica genera maldiciones? Práctica de maldiciones generacionales. Dice la palabra también en Jeremías que el pueblo no escuchó, caminaron tras la dureza de su malvado corazón. Cuando tú caminas bajo la dureza de tu malvado corazón, genera práctica. ¿Por qué? Porque tú no escuchas y tus oídos se convierten en incursisos. Dios mío, Padre. Como dice en Jeremías 6:10. Wow. Oídos incursisos, óigame. Aleluya. Gente que generaciones están caminando con oídos incircuncisos, que no han sido incursisados.
Aleluya. Y cuando dijo, ¿qué es lo que quiere decir un oído incursivo? Aquel que no oye la palabra, pero que tampoco la ama. Dios mío, tremendo. Aquel que la aborrece, aquel que la rechaza, aquel que no la recibe, no le importa, la tiene por poco. Entonces, cuando tú generas eso, estás generando una práctica de maldición, de impiedad. Santo. Otro ejemplo de esto lo tenemos con los hijos de Elí. Dice que eran hombres que tenían el conocimiento, pero eran impíos. ¿Por qué? Porque la gente, hay un punto que no han entendido ahí. Santo. Que el punto de los hijos de Elí era que desechaban la ofrenda de Jehová. O sea, lo que en ese momento se le estaba dando a Jehová, lo tenían en poco, lo despreciaban, no lo aceptaban. Gloria Para él a Dios. le daban lo mismo. Y también había otra práctica también oculta, Gloria que a Dios. estaban cometiendo adulterio espiritual, como dice la palabra, Sí. que en el tabernáculo habían, incluso tomaban las mujeres del tabernáculo, como dice la palabra. Pero lo que mal y airó al Señor fue que desecharon, tuvieron oído incircunciso, Santo, aleluya. que no amaron la obra ni la práctica de la ley de los mandamientos de Jehová. Gloria Otra a Dios. práctica de oculta que genera maldiciones generacionales son las abominaciones. ¿Cuáles son esas abominaciones? Cuando nosotros quebrantamos los tipos de negocio, cuando hacemos Santo. negocios incorrectos, Sí. lícitos, balanceamos la balanza farsa, como dice en Proverbio. Sí. O sea, estamos en ese truqueo. Cuando queremos favorecernos en base al derecho del justo, en base al derecho del huérfano, en base al derecho de la viuda. Oh, gloria a Dios. Óigame, cuando practicamos eso, dice la palabra en Jeremías 4, que el pueblo erró en esa práctica Santo. y le vino condenación, y la ira de Jehová dice que convirtió sus lugares en desierto. Aleluya. Otra palabra Wow. que genera contaminación. Mucha Sí. gente cuando son bendecidos, generaciones que fueron bendecidas por promesa de Dios. Pero llegó un momento que en el momento de la bendición, en la tierra de la bendición, contaminaron la tierra con las abominaciones Santo. que hicieron. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Con Aleluya. aquellas abominaciones que el mismo pueblo de Dios también lo hizo. Sí. Personas donde han tenido bendición, buenos negocios, personas que han tenido buena herencia, Aleluya. buena casa, pero qué práctica abominable tú permitiste que contaminaste eso, y eso genera una práctica pecaminosa que generó una maldición generacional. Santo. Todavía nosotros no estamos hablando de la maldición. Ay, santo. La maldición es otra cosa. Sí. Estamos sí. dando puntos con lo que son las prácticas pecaminosas que han generado maldiciones generacionales. Sí. Otra práctica pecaminosa que vemos ahí, que han errado, que siguen obrando en linaje familiar, son aquellas donde han elegido sacerdotes, Wow. gente cristiana que se ha levantado en el pueblo, pero llegó un momento que erraron, se olvidaron de la ley de Jehová y no conocieron el conocimiento, se Aleluya. apartaron y decidieron vivir una vida de engaño bajo la dureza de corazón, violando el pacto de Dios Dios mío. y quebrantando el mandamiento. Entonces eso genera un anatema Oh, que te gloria a genera Dios. una maldición, y ahí viene también lo que es la maldición generacional. Gloria a Dios. Otra práctica pecaminosa que genera maldiciones generacionales es el ocultismo y la idolatría. ¿Qué trae eso? Muchas contaminaciones. Sí. Cuando hablamos en los evangelios, nos hablan de la práctica de las contaminaciones del corazón, Sí. que son la ira, la fornicación, el adulterio y todo eso. Esas prácticas de idolatría generan eso. Santo. Si la gente no lo sabía, y a veces ignoramos, creemos que no, porque esas simples prácticas no van a hacer nada. Una simple práctica que tú quizás la tengas en poco, en tu generación han generado maldición y maldiciones generacionales que se siguen repitiendo de generación en generación. Gloria a Pero hay algo, el Señor siempre está llamando un reparador que repare Santo. esa situación. Wow. Prácticas que se siguen usando, pero que se siguen repitiendo porque Dios está llamando un reparador que repare esa situación. Aleluya. Dice la palabra ahí mismo, que dice que en Jeremías le dijo al pueblo, voy a levantar unos pastores que tengan mi corazón en el conocimiento y en la ciencia y en la sabiduría. Santo. ¿Qué te quiero decir eso? Para tú trabajar la práctica pecaminosa de maldiciones, necesitas tener el espíritu de ciencia y de sabiduría. Santo.
Ojo ahí, el espíritu de ciencia y de sabiduría. ¿Por qué hago un hincapié en este punto? Porque personas muchas veces se quieren meter en hacer esos tipos de liberaciones, Sí. pero tienen que tener, no es que a veces no tenemos la unción de Dios, Aleluya. para que se me pueda entender, Sí. porque tengo que aclarar, Amén. sino que cada ministerio y cada llamado tiene su asignación. Dios mío. ¿Por qué se lo digo? Porque hay personas que se han dirigido a mí y me han llamado y me dice, pastora, yo quiero que usted nos dé una serie de guías de instrucciones para cómo romper maldiciones generacionales o cómo Gloria a Dios. ayudar. Y yo le digo, no, yo no puedo hacer eso. Ay, santo. El hacer eso te estoy metiendo en un problema y me estoy metiendo yo en un problema. Fuerte. Porque tú no sabes las asignaciones que tú vas a encontrar, la práctica que tú vas a encontrar y cómo tú vas a resolver esos tipos de situaciones. Aleluya. Es otro caso. Sí. Entonces muchas veces la gente le digo, no te puedes meter ahí. ¿Por qué? Porque eso puede traer grandes conflictos y lo que tú quieres ayudar es lo que más tarde se te va a levantar en tu Santo. contra. Aleluya. Te puede visitar. Tengo otro testimonio de una persona que me decía, oye, yo necesito que usted ore por una hermana mía que tiene cáncer, necesito que trabaje en un proceso de liberación. Cuando vengo yo y me meto en el Señor, le digo, Señor, fluye, Espíritu Santo, háblame, porque tengo algo. Siempre me voy a la raíz del problema. Gloria a Dios. Para hacer una liberación no la hago así, siempre me voy a la raíz del problema. Y comienzo a perfilar en esa mujer, dime qué práctica. Comienzo a indagar, comienzo a preguntarle, comienzo a hacer un inventario de vida. Háblame de tu infancia, háblame de tu generación, háblame de tus relaciones con tus hermanos y comienzo por ahí. Cuando le hago eso, encuentro un punto, un detalle que me da una alerta roja. Santo. Y me dice el Espíritu Santo, ahí es que está la práctica pecaminosa, el problema. Aleluya. Cuando la señora me dice, el problema era que mi hermana me hacía brujería. Wow. Óigame, Dios. fuerte. Sí. Me decía, mi propia hermana me hacía práctica de brujería y ocultismo. Gloria a Dios. Yo le dije, pero esa es la maldición más grande porque ustedes tienen un linaje sanguíneo y una genética que automáticamente eso se le devuelve. Santo. Y ella decía, sí me lo hacía porque ella había un espíritu de envidia que operaba, que me trabajaba con eso y siempre encontraba cosas sembradas en el patio de mi casa desde muy joven que ella me lo hacía. Wow. Pero cuando vengo a ver el detalle, la persona ya es tan adulta. Dios mío. Y yo le dije, ¿y tú llegaste a sacar esos tipos de cosas sembradas? Oh, Me gloria dice a ella, Dios. no. Cuando ella me dice, ahora mi hermana está sufriendo de un cáncer, pero lo más grande es algo, pastora. Aleluya. La que tiene que ayudarla soy yo. Y le digo, ¿tú sabes qué es lo que tú estás haciendo? Ay, santo. Haciendo una reparación en tu Wow. árbol genealógico por esa situación. mío, Ahí viene una práctica pecaminosa. ¿Por qué? Por un problema de práctica de ocultismo, Sí. de idolatría, hechicería, Así brujería. Pero óyeme, brujería en el linaje familiar. Wow. Brujería en el linaje sanguíneo. Prácticas que se hacen en la misma familia. Atención a esto. Sí. Pero ¿qué pasa? Estamos en desconocimiento de eso. Por eso es que dice la palabra que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Amén. ¿Por qué? Porque a veces tomamos en poco esos tipos de prácticas creyendo que no van a traer causa y consecuencia. Aleluya. Y esas prácticas que generó esta señora viene y genera un ¿qué? Una maldición de enfermedad, de cáncer. Y ahí es que tuvo el problema. Por una práctica de ocultismo, de un linaje familiar entre hermanos. Sí. Pero ¿qué viene a suceder ahí? Cuando el Señor me dice, el problema no está ahí, el problema también que hay un espíritu de envidia. Santo. Conflictos que se dieron, práctica de conflicto entre hermanos. La Biblia lo registra, divisiones que se dieron entre hermanos, práctica de pleito y de contienda. Un hecho muy, que podemos identificar en la Biblia, David. Sí, David. Otro hecho podemos decir, José. También. José tuvo conflicto con sus hermanos fuertemente. Así Práctica de ocultismo que generaron. Pero hay algo que yo quiero detallarle a la audiencia. es. Wow. En esa práctica, mucha gente quizá no entenderá que Dios permitió sacar a José. Amén. ¿Por qué lo sacó?
porque lamentablemente había un privilegio de José con su padre. Aleluya. Y eso generaba cierto conflicto, aunque era por el llamado que tenía y por la bendición y la promesa que reposaba sobre él. Gloria a Dios. Pero esa situación llegó a generar ¿qué? Conflicto y divisiones en sus hermanos, que generaron una práctica pecaminosa entre hermanos. Pero si yo me voy a la raíz remota, esa misma práctica viene y se da en Génesis, en el Edén. Santo. Aleluya. Aleluya. Raíces, prácticas que vienen repitiéndose. Pero me dirán, ¿y por qué yo toco ese punto? Porque pertenece a la misma línea familiar. Sí. El pueblo de Israel venía de ahí. Gloria a Dios. Y viene y se genera esa práctica de división entre conflicto entre hermanos, donde José es vendido. Aunque el propósito de Dios fue diferente y no fue distorsionado como el enemigo lo quiso, pero ahí se generó una práctica de ¿qué? De grandes conflictos entre hermanos, pleito, Sí. contienda, el espíritu escarnecedor, Wow. que habla Proverbio. Dice la palabra que el espíritu escarnecedor, no dice, echa fuera el espíritu escarnecedor para que cese el pleito y la contienda. Aleluya. El espíritu escarnecedor es un espíritu escarnecedor que opera en donde hay un linaje de hermano y eso genera conflicto. Otro caso que tenemos también, lo tenemos con David. Sí. El salmista David tuvo que una situación conflictiva por prácticas pecaminosas que se presentaron en los hijos de él. Gloria Aleluya. a Dios. Aleluya. Práctica pecaminosa, ¿por qué? ¿Que traen qué? División, conflicto, contienda, pleito, envidia. Oiga cómo viene una línea de situaciones, perversidad, maquinación, situaciones en linajes familiares que fueron maquinadas. ¿Por qué? Porque el papá de José, Jacob, nunca supo lo que se hizo hasta después. Aleluya. Quiere decir que ese anatema tenía mucho tiempo ¿qué? Oculto, hasta que José vuelve y se encuentra ¿con quién? Con Jacob. Sí. Que ahí fue que fue revelada la verdad. Amén. Pero viene y acontece algo. José Gloria. fue usado como ¿quién? Como un reparador Aleluya. de esa práctica pecaminosa. Y no estamos hablando de la maldición que generó eso. Amén. Óigame, esas prácticas ¿a qué llevó? Ok, el propósito de José no fue distorsionado por el enemigo, pero hubieron prácticas que sí generaron maldiciones porque llegó un momento que los hermanos de José se vieron en una gran necesidad, que el mismo que ellos comenzaron y afuerearon, Sí. fue que en un momento de su vida fue el que los restauró y los salvó. Gloria a Entonces ahí es lo que llamamos el reparador de portillo, donde nos habla la palabra Sí. en Isaías, Amén. que son aquellas personas en el linaje familiar que Dios lo levanta para que para reparar, tú eres un restaurador. Aleluya. Gente que me ha llamado y me han preguntado, pastora, mire, yo soy el que más tengo la guerra. Ay, Conmigo santo. es que más se me levantan. Mis hermanos no quieren saber de mí. Aleluya. Tengo división con mi mamá. Tengo división, digo yo te apuesto que tú eres el reparador de portillo de tu linaje. ¿Cómo así? Porque a ti fue que Dios te cogió. ¿Para qué? Para hacer esa reparación, de tú encontrar cuáles prácticas se hicieron y están reclamando y siguen manifestando una sombra de maldición. Santo. Otro caso que tenemos de una maldición generacional por posición, estamos hablando de Naamán. Wow. Y la gente me va a preguntar, pero usted como que se fue lejos, porque tengo que identificarle las diferentes Sí, prácticas. sí. Cuando nos habla, dice la palabra, que Naamán en Reyes era un hombre valeroso. Sí. Incluso de Siria, que Dios lo escogió para pelear la batalla. Gloria a Dios. Porque lo dice la palabra clara. Cada detalle de la palabra nos dice un código espiritual. Dios mío. Pero había algo, era un hombre valeroso, pero era leproso. Aleluya. Pero había algo, este hombre manda a buscar ¿quién? Al profeta Eliseo. Gloria a Dios. Y le dice, yo necesito limpiarme de esto, pero él viene y se arma una guerra entre el profeta Eliseo y le dice al profeta Eliseo, yo quiero que yo vine a limpiarme de esta situación. Y cuando llega un momento que entra en conflicto, le dice, no, porque él lo que me mandó a bañar en otro río, no me bañó a mandar en el río que yo quería. Santo. Y viene y le dice uno de los siervos, pero Señor, si el profeta te dice que te bañe en el río Jordán, hazlo, porque
tú no lo haces porque Él sabrá. No, porque yo pensaba que Él me iba a poner la mano y con ponerme la mano me iba a sanidad. El problema de la mano no era eso. El problema era que había una situación de una práctica de maldición generacional. Cuando el profeta le dice, báñate 7 veces en el Jordán. Santo. Pero hubo una palabra que yo dije ahorita. Aleluya. 7 cosas que Jehová aborrece y sé que abomina. Santo. De esas estaban incluidas. Wow. La posición que él estaba hubiera generado una práctica pecaminosa que la llevó a una situación de lepra que él necesitaba limpiarse. Dios mío. Porque él creía que era de sanidad. Su problema no era de sanidad, varón. No. Su problema era de limpieza. Aleluya. Situaciones de limpieza que necesitan que. Por eso es que dice en Jeremías que el pueblo contaminó, ensució con su impureza la tierra y la heredad que Jehová le hubiera dado. Santo. Pero ¿cuál es esa heredad? Gloria a Dios. Heredades puede ser tu familia, tu heredad puede ser tu negocio, Sí. puede ser tu ministerio, puede Gloria a ser Dios. tu llamado, puede ser lo que tú entiendas en ese momento. Aleluya. Que Dios ha cumplido una promesa contigo. Y una promesa que el pueblo, Dios, hubiera cumplido con Gloria el a pueblo. Jesús. Pero aquellas prácticas erradas, abominables, de perversidad, llevaron al pueblo a contaminarse y a hacer práctica de pecado Aleluya. por abominación, por impiedad. ¿Qué otra práctica de impiedad? Sí. Cuando una persona dice que justifica al impío condenando al justo. Wow. Tremendo eso. ¿Y qué pasó con eso? El pueblo erró en la verdad y en la justicia, ya no obraba en la justicia y en la verdad. Cuando tú estás errando en la justicia y no aplica la verdad, entonces tú estás cometiendo impiedad. Y eso es una práctica oculta para generar una maldición generacional. Santo. Quizás son detallitos que quizás nosotros ignoramos, pero son prácticas poderosas que pueden generar en tu vida unas maldiciones generacionales. Así es. Que la gente tenemos que detectar, porque la gente me decía, pero denos señales para yo saber y poder identificarla. Dice Gloria a la Dios. palabra también en Jeremías 4, que le dijo al pueblo, estoy cansado y mi ira se va a derramar contra este pueblo, porque desde el joven, desde el niño, desde el adulto, Sí. ha errado y ha inducido su corazón a la avaricia. Santo. Pero la avaricia y la codicia son entidades y asignaciones que vienen del espíritu de Mamón. Wow. Dios mío. Óigame cómo una práctica genera otra. Y me preguntarán cuál es el espíritu de Mamón. Sí. El espíritu de Mamón, como dice la palabra, es aquel que dice que tú no puedes tener dos dioses. Amará a uno y aborrecerá al otro. Es Sí. el Dios que opera en la riqueza. Wow. Es el dioses, los dioses. Dioses hay entidades que operan Sí. ¿qué? Pero es el fuerte, porque en él opera el espíritu de codicia, Wow. el espíritu de avaricia, el espíritu de engaño, el espíritu de esparciar la balanza, el espíritu de la corrupción, Dios mío. el espíritu del engaño con los huérfanos, con la viuda, el derecho de los demás, robar, el saqueo. Óigame cómo una cosa hace otra. Wow. O sea que Él lo comanda. Él lo comanda, es el jefe de asignación. Ay, Y esa práctica, mire cómo generan eso. Oh, gloria Gente a que Dios. están viviendo situaciones de maldiciones generacionales financieras, que este es otro Sí, punto. sí. Porque existen diferentes maldiciones generacionales. Sí. Pero está porque trae destrucción, asolamiento, pérdida, endeudamiento terrible. Ay, Dios mío. Óigame, Tremendo. está donde están los espíritus que te comen los primeros frutos. Está en la palabra que dice que viene el espíritu de destrucción que se procesa en 5 fases también. Ese es otro detalle. Gloria a Dios. Cada uno de ellos, operando por una práctica, genera una maldición. Wow. Y la gente no lo puede identificar. Pero cuando habla de esa palabra que dice el pueblo de Israel, que aún lo más chiquito ya estaba en una condición de avaricia, generación y linaje familiar donde ha operado el espíritu de avaricia. Pero el espíritu de avaricia
se fueron tras la avaricia, pero el que está comandando es el espíritu de Mamón. Dice que todos se corrompieron. Aleluya. Si tú quieres saber cuáles fueron las prácticas que generaron en tu linaje familiar, te estoy dando códigos espirituales para que comience a identificarlo y comience a decirle al Espíritu Santo que fluya, para que comience a revelarte Aleluya. esa práctica, para entonces tú comenzar a hacer gloria el a proceso de liberación de maldición, que es otra cosa. Sí. Está el proceso de limpieza de la maldición, está el proceso de liberación, está el proceso de rompimiento. Por eso es que dice la palabra que toda planta que no plantó mi Padre Celestial ha de ser desraigada. Sí. Y cuando habla de planta, le voy a identificar en esa parte. Vamos a la lectura de Zaqueo. Santo. Dice la palabra en Zaqueo que cuando Jesús va, Zaqueo estaba en un árbol. Wow. Pero hay un detalle que la gente no le da hincapié, estaba en un sicomoro. Aleluya. Él estaba en un árbol sicomoro. Aquel árbol sicomoro, cuando hablamos de árbol, en el proceso de liberación, en el mundo de la liberación y de guerra espiritual, hablamos de lo que es el árbol genealógico. Zaqueo estaba en una situación, estaba subido en una situación. ¿Por qué él no bajó? Es casualidad que cuando Jesús pasa, él estaba en ese árbol. Santo. Pero me gusta siempre lo de Jesús, que era el Dios de los dioses, el Señor de señores, que conocía y perfilaba todo el panorama del mundo espiritual. Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando viene Zaqueo, dice que está en aquel sicomoro. Y cuando Zaqueo está en el sicomoro, me voy a lo que es un sicomoro. Un sicomoro es una planta que se usaba en los tiempos del antiguo Egipto. ¿Para qué? Para hacer caja de muerto. Dios mío. Óigame un detalle. Tremendo. O sea que él estaba en una situación de generacional de mortandad. ¿Pero debido a qué? Sabemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué práctica estaba Zaqueo haciendo? Aleluya. Aleluya, santo, mi alma te Gloria alaba. a Dios. ¿Que estaba qué? En ese sicomoro. Aleluya. ¿Qué práctica lo llevó a su posición a cometer esas prácticas ocultas? Pero hay un detalle que Jesús dice, él es un hijo de Abraham, era de un hijo de la casa. Wow, Dios mío, tremendo. Era hijo de la casa, pero estaba montado en un sicomoro. Aleluya. Dice que el sicomoro tiene la deidad de compararse con una vid, pero no es una vid, porque el fruto del sicomoro envenena. Ay, santo. Para que vean. Óyeme, en un sicomoro, ¿en qué linaje generacional Zaqueo hubiera cambiado y hubiera distorsionado, hubiera errado, que él se hubiera cambiado su linaje? Dice que era un hijo de Abraham, el hombre de la fe. Pero me gusta algo, él atendió a la fe porque estaba en la posición de la promesa de la fe. Dios mío. Quiere decir que una situación de bendición no identifica tu maldición. Aleluya. Para que vean. Wow, pastora, tremendo, Dios mío. Aleluya, poderoso de verdad esta enseñanza. Yo sé que esto ha edificado muchas vidas ahí que están a expectativa, que están conectadas. Y sé que va a ser de mucha edificación para el pueblo del Señor. Queremos que usted esté haciendo una oración por todas esas personas que, gloria al nombre de Jesús, no han podido identificar esas prácticas pecaminosas, gloria a Dios, que han generado maldiciones en su vida. Para que, como usted decía ahorita, el Espíritu Santo, ellos busquen la revelación del Espíritu Santo, puedan encontrar, ir a la raíz de esa situación y puedan empezar un proceso de liberación. Aleluya, vamos a orar. Aleluya. Eterno Jesús, Dios, en tu bendito nombre, Jesús de Gloria a Nazareno. Jesús. Tú tienes el poder, la autoridad, Señor Jesús, de traer la liberación, Señor, a cada vida, a cada persona. Sí, Señor. Espíritu Santo de Dios, eres más que bienvenido a cada vida. Oh, gloria Te pido a Dios. en esta hora, amado Espíritu Santo, que tú estés paseándote, trayéndole la revelación de aquellas Sí, prácticas, Señor, Señor, que aleluya. están en el linaje familiar, que no han sido identificadas ni conocidas, Oh, para que la persona sea libre a través de los méritos de la sangre de Cristo, Bendito que es eres, lo Jesús. único que tiene el poder, Señor, para liberarnos, para liberar el pecado, para liberar la Aleluya. práctica, para limpiarnos, amado Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús.
No olvides compartir este video en todas tus redes, con todos tus contactos, para que así más personas, así como tú, también sean edificados y puedan identificar, gloria al nombre de Jesús, esa práctica pecaminosa que han generado maldiciones en su vida. Gloria a Dios. Se despide de ustedes, su hermano evangelista Félix Silverio y la pastora Wendy Pérez. Dios te bendiga. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom.